Deuteronomio, hermanos, capítulo 8, versículos del 11 al 18. ¿Todos lo tienen, hermanos? Amén. Dice así la palabra de Dios, hermano. Cuídate de olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, de donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postrer hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Señor, gracias le damos, Padre, por esta oportunidad, este privilegio, Señor, que usted nos da, Señor. Yo estoy, Padre, convencido, Señor, que no soy digno, Padre, pero gracias, Señor, porque usted, Señor, es el que quiere que esta tarde, Señor, yo traiga el mensaje. Usted tendrá su propósito, Señor. Yo nomás le pido que su Santo Espíritu sea el que hable, Señor, usando este siervo inútil, Señor, y que usted pueda hablar a los corazones esta noche, Padre. Se lo pido, Señor, se lo ruego, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí, hermanos, en este pasaje me gozo leyéndolos. Y estaba recordando, hermanos, leyendo este pasaje, ¿no? De cómo por naturaleza, hermano, el ser humano, se dice que el 80% de las encuestas del ser humano tendemos, hermanos, a olvidar ciertas cosas, ¿no? Tendemos a olvidar ciertas cosas. Y estaba recordando, hermanos, un muchacho hace años. Este muchacho, hermano, vino de Centroamérica, de uno de los países de Centroamérica, y hubo una pareja de ancianos, hermanos, que él halló gracia en los ojos del anciano, y estos ancianos, hermanos, adoptaron a este joven. Ellos, hermanos, le arreglaron sus documentos, lo pusieron en la escuela, hermanos. El muchacho empezó a estudiar en la escuela, empezó a prepararse, hermanos, empezó a ser un hombre estudiado. Y los ancianos lo amaban mucho, hermanos. Los ancianos no tenían hijos propios. Y ellos, hermanos, empezaron a darle poder sobre sus bienes. Lo que sucedió, hermanos, que este joven, cuando los ancianos llegaron a una edad en que empezaron a ser un obstáculo en su vida, este hombre, hermano, empezó a tratar mal a los ancianos. Los menospreciaba, los insultaba, hermanos, y quería, hermanos, lo que quería él no era quedarse completamente con las posesiones, ¿no? Lo que les quiero decir, hermanos, que así como este muchacho, hermano, él se le olvidó, hermano, todo lo que estas personas habían hecho con él. Se le olvidó, hermano, cómo le habían ayudado. Se le olvidó, hermanos, que ellos le habían dado el estudio, y que por pura gracia de Dios, hermanos, él estaba donde estaba, ¿no? Entonces, hermanos, aquí vemos en este pasaje, hermanos, que Moisés, hermanos, está hablando con el pueblo de Dios, con el pueblo de Egipto. El pueblo de Israel, hermanos, sabían que los había sacado de Egipto, y habían llegado en un punto, ¿no?, a donde él les estaba amonestando, a donde él les reúne y les empieza a decir, hermanos, que tuvieran cuidado de no olvidarse de Jehová su Dios. En este capítulo 8, hermanos, al principio podemos ver, hermanos, ahí donde Dios les había prometido la buena tierra.
les había dicho, hermanos, todas las bendiciones que iban a tener, les había dicho que habían hermanos, ríos, que iba a haber trigo, que iba a haber comida, que iban a tener todo y que no iban a carecer de nada. Y hermanos, les estaba haciendo claro, les estaba aclarando primeramente ahí Moisés, hermano, el capítulo 8 del 1 al 10 habla de eso. Pero llega en un momento, hermanos, en que cuando Moisés termina de decir esto al pueblo de Egipto, entonces empieza a amonestarles y le dice, miren, tengan cuidado de olvidarse de Jehová tu Dios. Y empieza, hermanos, a decirle lo que en estos versículos leímos. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios sabía, hermanos, que el pueblo, hermanos, el pueblo iba a tender, hermanos, a querer, hermanos, a creer que todas las cosas que iban a hacer, hermanos, las iban a hacer por su propia fuerza, hermanos. Y en esta noche, hermanos, yo, hermanos, les quiero traer este mensaje. Yo le titulé, hermano, al mensaje, no te olvides de Jehová tu Dios. No te olvides de Jehová tu Dios. Y ahí, hermanos, en el primer punto, hermanos, ahí le puse yo a mi primer punto ahí, cuando estés saciado, hermanos. No te olvides de Jehová tu Dios, hermano, cuando estés saciado. Ahí dice, hermanos, si leemos nuevamente ahí en el capítulo 8, versículo 12, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Hermanos, las personas, hermanos, tendemos que cuando nosotros todo va bien en nuestra vida, hermanos, no hay ningún problema. Y mayormente, hermanos, aquí Moisés le está hablando al pueblo de Dios, hermanos. Moisés no le está hablando a gente inconversa, hermanos. Moisés le está hablando al pueblo de Dios, hermanos. Y ese pueblo de Dios, hermanos, ahora lo representamos nosotros, la iglesia, hermanos. El Señor nos está diciendo en esta noche, no te olvides de mí cuando estés saciado, cuando en tu vida todo vaya bien, cuando tú creas que no tienes necesidad, cuando ya se te olvide y empieces a creer que todo está bien y que no me necesitas. Y ese es el peor error, hermanos, que podemos cometer como cristianos al empezar, hermanos, a enorgullecer nuestro corazón, a endurecer nuestro corazón y creer, hermanos, que todo está bien, el bienestar que tenemos es por nosotros mismos. Se nos olvida, hermanos, que hay alguien, hermanos, que está, hermanos, obrando en nuestra vida. Y ese alguien, hermanos, es Dios. Esas bendiciones que podemos obtener nosotros, hermanos, que obtenemos y que podemos saborear, hermanos, como cristianos, es porque un día, hermanos, nosotros buscamos a Dios. Y Él, hermanos, Él nos ha cuidado, pero ¿sabe qué, hermanos? También nos amonesta que nos cuidemos de olvidarnos de Él. Cuídate, hermanos, porque cuando nos empezamos a olvidar de Dios, hermanos, entonces, hermanos, vamos a poder ver también lo que Dios dice en su palabra, hermanos, que por eso Moisés está amonestando al pueblo, hermanos, que no se olviden de Jehová su Dios. Y ahí, hermanos, más abajo, cuando tengas que hayas poseído lo que Jehová te ha prometido, hermanos. Si vamos ahí, hermanos, por favor, al versículo 13, 8:13 dice: y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Aquí, hermanos, estamos viendo, hermanos, que Moisés le está diciendo al pueblo de Dios, cuando ya hayas prosperado, cuando todas estas cosas las tengas, las obtengas, las vas a obtener, ¿sabes qué? No te olvides. Y eso, hermanos, lo podemos aplicar nosotros, hermanos, a nosotros en nuestras propias vidas, hermanos. Muchas de las veces, hermanos, Dios, hermanos, nos derrama de sus grandes bendiciones, hermanos. Porque hermanos, empezamos a hacer bien y empezamos a confiar en Dios y empezamos a poner a Dios en todo lo que hacemos. Pero lamentablemente, hermanos, llega un punto en nuestra vida de que empezamos a creer que todo lo que estamos obteniendo, lo estamos obteniendo por nuestros propios medios.
Y empezamos, hermanos, esa bendición que Dios nos manda a nuestra vida, esa bendición, hermanos, empieza a ser, hermano, un obstáculo para nosotros. Empezamos, hermanos, a olvidarnos de Dios. Empezamos, hermanos, a alejarnos de buscar el rostro de Dios. Tristemente, hermanos, podemos ver, hermanos, que la iglesia hoy en día, hermanos, cuando se trata, hermanos, de venir a orar, hermanos, la iglesia, hermanos, no responde. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces nos estamos olvidando, hermanos, creemos que ya no necesitamos a Dios. Creemos que ya tenemos todo, hermanos, creemos que todo va a estar bien siempre. Pero la Biblia nos amonesta, hermanos, que tengamos cuidado en no olvidarnos de Jehová, nuestro Dios. Tal vez, hermanos, el día de hoy, podemos, hermanos, tener nosotros mismos, hermanos, todo. Tal vez podemos tener, hermanos, todo lo material. Pero, hermanos, empieza, hermanos, esas cosas materiales, hermanos, a alejarnos de Dios y empieza a ser un obstáculo en nuestra vida. Recuerda, hermanos, no sé, muchos de nosotros a lo mejor, cuando empezamos nuestra vida cristiana, hermanos, empezamos, hermanos, con un fuego sirviendo al Señor, hermanos. Empezábamos, hermanos, a hacer la obra de Dios. Pero Dios nos fue bendiciendo tanto, hermanos, que Dios nos fue dando tanto, que ahora, hermanos, lo que Dios nos ha dado viene a ser un obstáculo, hermanos. Porque ahora muchas veces nos ocupamos tanto de nuestras propias ocupaciones, hermanos, que nos estamos olvidando de la obra de Dios. Nos estamos olvidando, hermanos, de Dios. Dios nos ha bendecido tanto, hermanos. Dios nos ha bendecido tanto. Pero lamentablemente, hermanos, poco a poco el pueblo de Dios, hermanos, empieza a olvidar, hermanos. Y la bendición que un día Dios mandó a nuestra vida, hermanos, se empieza a convertir, hermanos, en un obstáculo. Empezamos, hermanos, a ocupar nuestro tiempo, hermanos, en nuestro propio. Empieza, hermanos, a trabajar en nosotros el yo. Como me dijo un hombre, si yo no trabajo, no como. Dios lo bendijo, hermano, a este hombre con una propiedad. Dios lo bendijo, hermano, con un lugar donde vivir. Y cuando le dijeron, mira, dale gracias a Dios, porque Dios te ha bendecido. ¿Y sabes qué dijo? Dijo, Dios, ¿cómo Dios? Si yo no me levanto a trabajar, yo no tuviera lo que tengo. Hermanos, no nos equivoquemos. Es Dios, hermanos, es Dios. Que no sea, hermanos, la bendición de Dios, hermanos, que la bendición de Dios no venga a ser, hermanos, un obstáculo en nuestra vida. Que la bendición que Dios un día nos mandó, hermanos, a nosotros, esa bendición, hermanos, usémosla para la honra y la gloria de Dios. Usemos nuestro tiempo, hermanos, que las cosas, hermanos, posesiones materiales que Dios nos haya dado, hermanos, no nos detengan, hermanos, para buscar a Dios, para servir a Dios, hermanos. Podemos, hermanos, Dios nos bendice, hermanos, y podemos hacer las dos cosas, hermanos. Podemos servir a Dios, podemos hacer la obra de Dios y podemos atender también. Dios no nos quiere ver derrotados, hermanos. Dios no nos quiere ver en la miseria. Si así fuera, Dios no nos hubiera dado lo que nos ha dado. Pero ¿sabe qué? Dios también, hermano, muchas veces nos prueba para ver qué actitud tenemos nosotros, hermanos. Así como este pueblo, hermanos, la Biblia dice que Dios los probó. Dios les dio y los hizo pasar por dificultad, dice, para probarlos. Y Dios, hermanos, así como probó a este pueblo, en muchas veces, hermanos, nos prueba a nosotros como cristianos. Otra de las cosas, hermanos, que Dios quiere, hermanos, ahí, que no nos olvidemos, hermanos, cuando estemos, dice, que no nos olvidemos, hermanos, que el Señor nos sacó, hermanos, el Señor nos sacó de Egipto. Por favor, ahí, hermanos, en el 8:14. Y dice, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. En nuestra vida cristiana, hermanos, Egipto, hermanos, la pudiéramos tipificar como Egipto es nuestra vida, hermanos, cuando nosotros no éramos cristianos.
que Cristo, hermano, llegó a nuestra vida y Él nos sacó, hermano, de la esclavitud del pecado, hermano, de la potestad de Satanás, hermanos. Egipto, hermanos, podemos usarlo espiritualmente, hermano, para aplicarlo a nuestra vida, hermanos, cuando el Señor, hermano, nos salvó. Cuando el Señor nos dio esa salvación tan grande, hermanos, que si el Señor, hermanos, no nos hubiera dado nada más, simplemente, hermano, nos hubiera dado esa salvación tan grande que el día de hoy, hermano, nosotros estamos gozando. Pero lamentablemente, hermano, muchos de nosotros menospreciamos eso tan precioso y nos olvidamos de Dios, hermanos. Muchas veces nos olvidamos de lo que Dios nos ha dado. ¿Sabe, hermanos, que nosotros sabemos, hermanos, que el que ha sido salvo y redimido por la sangre de Cristo, hermanos, es salvo y salvo para siempre? Pero ¿sabe qué, hermanos? Que muchas veces menospreciamos, hermanos, lo que Dios nos ha dado, esa salvación tan grande. Que si fuera un objeto, hermanos, que Dios nos hubiera dado y que nos pusiéramos, que lo guardáramos nosotros mismos. Déjeme decirle, hermano, que la menospreciamos tanto que muchos de nosotros ya la hubiéramos perdido, hermanos. Ya no supiéramos dónde estuviera. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado, hermanos, de la bendición que el Señor nos ha dado, hermanos. Nos liberó, hermanos, de la esclavitud del pecado, hermanos. Nos liberó, hermanos, de cuando andábamos, hermanos, muchos de nosotros siendo títeres del demonio, hermanos. Andábamos, hermanos, ahí siendo de la burla de la gente, hermanos, creyendo que eras el alma de la fiesta, hermanos. Cuando andábamos, hermanos, ahí tal vez tomados, hermanos, siendo la burla, hermanos. El Señor nos sacó de todo eso, hermanos. El Señor, hermano, nos puso en una roca. El Señor, hermano, nos ha puesto cántico nuevo en nuestra boca. Hermano, el Señor nos ha dado tantas cosas. Pero en esta noche, hermano, el Señor te está diciendo: cuídate de olvidarte de mí. Cuídate de olvidarte. Porque ¿sabes qué? Cuando te olvides de mí, vas a empezar a ver las consecuencias en tu vida, hermanos. Hermanos, el Señor, hermano, nos sacó de Egipto. Nos sacó de la mala vida, hermanos. No te olvides, hermano. No te olvides. No nos olvidemos, hermanos, de cuando andábamos, hermanos, en la esclavitud del pecado, hermanos. No te olvides, hermano, de cuando llegabas a tu casa maltratando a tu esposa. No nos olvidemos de eso, hermanos. Hermana, no se olvide cuando su esposo llegaba enojado, hermano, tomado, y su esposo, hermano, la maltrataba y la golpeaba, hermano. No nos olvidemos de eso, hermanos. Ahora es fácil olvidarnos, ahora tenemos todo, ahora gozamos, hermanos, de grandes bendiciones que Dios nos da. Joven, no te olvides que antes, tal vez, tu padre se gastaba todo, por no decirlo, en cualquier cosa que no traía beneficio al hogar. Llegaba a la casa con las bolsas por fuera y no tenía para usted, para su ropa, para sus zapatos, y los gastos, los biles estaban vencidos, la renta, todo eso. Y ahora el Señor ha hecho grandes cosas. El Señor nos ha sacado de esa vida, hermanos, y nos ha dado, hermanos, nos ha dado grandes cosas, nos ha dado grandes bendiciones. Joven, hombre, mujer, no te olvides de Jehová, tu Dios, hermanos. No te olvides. Trae las cosas, hermanos, ahí, por favor. Él nos ha saciado, hermanos, nos ha saciado nuestra hambre y nuestra sed. Por favor, ahí, hermanos, ahí en el capítulo 8, versículo 15 al 16, por favor. Dice, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postrer hacerte bien. Te sació, hermanos, nos sació, hermanos. Esa sed, hermanos, no la vamos a aplicar en esta noche, hermanos, sed física, la sed, hermanos, que tenemos y que con un trago de agua se nos quita, sino que muchos de nosotros, hermanos, esa sed que teníamos, hermano, espiritual. No sé si a ustedes les pasó, hermanos, que cuando no conocíamos de Cristo, hermano, nuestra vida no tenía sentido, los días pasaban, no había una perspectiva en nuestra vida.
vivíamos la vida vacía y había algo en nuestro corazón, hermanos, que no estaba completo. Como un pequeño rompecabezas, hermanos, que le faltaba algo a nuestro corazón. Y ese pedazo, hermano, esa pieza principal, hermano, esa pieza tan importante que nos faltaba, hermano, era Cristo en nuestro corazón. Él nos vino, hermanos, a saciar, Él nos vino a completar, Él nos vino a quitar esa sed, hermanos. Como en aquella ocasión, hermanos, en aquella ocasión que llegó el Señor, hermanos, con la mujer samaritana. Y el Señor le dijo, si conocieras el don de Dios. Y le dijo, el que beba de esta agua no volverá a tener sed, le dijo. Esa sed, hermano, esa hambre que el Señor nos ha saciado, hermanos. Esa sed, hermanos, que el Señor, hermano, esa hambre que el Señor ha quitado de nuestra vida, hermanos. Ahora podemos venir, hermanos, a la iglesia, regocijarnos, gozarnos, hermanos, plenamente, hermanos, llenos, hermanos, de Dios. ¿Por qué? Porque Él, hermano, ha venido a cambiar, a saciar esa sed y esa hambre, hermanos, que un día nosotros teníamos, hermanos. Gloria sea el nombre del Señor, hermanos, porque un día, hermanos, el Señor vino a saciarnos y vino a quitarnos esa sed que nosotros teníamos, hermanos, en nuestra vida, hermanos, en nuestro corazón. También otra de las cosas, hermanos, que podemos ver ahí, que Él dice, te da el poder y la fuerza, hermanos. Vayamos ahí, por favor, hermanos, al capítulo 8, versículo 17 y el 18. Dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Él te da la fuerza, dice, no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Hermanos, ahí, hermanos, está hablando el Señor, hermanos, que Él, hermanos, de Él viene la fuerza, hermanos, la fortaleza, hermanos. De Él viene, hermanos, las habilidades, hermanos. Yo, hermanos, recuerdo, cumplimos en febrero, el 18 de febrero, 7 años que llegamos a la iglesia. Y yo recuerdo, hermanos, cuando yo llegué a este lugar, hermanos, tremendo, me maravillé, hermanos, de todo esto precioso que Dios hizo, hermanos. Y un día, comentando con un hermano, le dije yo al hermano, oiga, hermano, esta iglesia, qué precioso, qué lindura, cómo Dios ha hecho grandes cosas aquí. Y me dijo él, mire, hermanos, todo lo que usted ve aquí es porque han habido hombres que han puesto aman al Señor y han usado sus habilidades para hacer todo lo que usted ve aquí. Cada cosa que usted ve aquí ha sido por las manos del pueblo de Dios. Y yo me maravillé, hermanos, de lo que Dios había hecho aquí, hermanos, la iglesia, tremenda preciosidad, hermanos. Pero lamentablemente, hermanos, poco a poco nos vamos olvidando, hermanos, que del Señor viene la fuerza y las habilidades, hermanos. Y empezamos a enfriarnos, hermanos, y empezamos, hermanos, nosotros a olvidarnos, hermanos, de la obra de Dios. Empezamos a descuidar la obra de Dios, hermanos. Hermanos, nuestro pastor nos enfatiza, hermanos, pero es porque él siente en su corazón, hermanos, que podemos ver, hermanos, que el pueblo de Dios, hermanos, está olvidándose, hermanos, está olvidando que las habilidades, hermanos, vienen del Señor. Y empezamos, hermanos, a ver tristemente, hermanos, que ya no hay voluntad. Hermanos, ¿cuántas veces, hermanos, hay tanta necesidad en la iglesia, hermanos? ¿Cómo podemos de ser bendición, hermanos? El Señor da la fuerza, hermanos, la habilidad, la sabiduría, hermanos. ¿Sabe qué, hermanos? Si usted, hermanos, los cristianos no podemos ir para atrás, hermanos. Los cristianos tenemos que ir para enfrente, hermanos. ¿Sabe, hermanos? Tristemente, hermanos, hay gran necesidad, hermanos. Hay gran necesidad de maestros, hermanos, en las clases. ¿Sabe que estábamos hablando con unos niños el día de ayer y le digo yo, hermano, ¿por qué no quieres ir ya a la iglesia?
No, dice, porque es que no entiendo mucho, porque a veces el hermano no le entiendo porque la lección la da en español. Hermano, déjeme decirle, hermanos, que hay tanta necesidad, hermanos, y que usted, hermano, puede ser una bendición, usar la habilidad que Dios le ha dado, hermano, para ir, hermano. Usted puede interpretar, hermano, al maestro que no habla inglés, hermano. En vez, hermanos, de salirnos, hermanos, de las clases, debemos, hermanos, de acordarnos, hermanos, que le debemos tanto al Señor, hermanos, que le debemos tanto, hermanos, y cuando Satanás quiere poner esa idea en nuestra cabeza, hermanos, que ya no, que ya vamos a parar, que ya hicimos suficiente, arrodillémonos, hermanos, y digámosle al Señor: Señor, siempre mantén mi corazón cálido, y que esa idea no entre en mi cabeza, Señor, que ya hice suficiente para ti. Ayúdame, Señor, a siempre mantener, Señor, mi corazón, Señor, para ser siempre de bendición. Hermanos, hay tanta necesidad, hermanos. Yo no sé, hermanos, si aquí habrá un hermano, esta noche. Yo no sé, hermanos, si habrán hermanos que tienen licencia para conducir esos autobuses, hermanos. Yo recuerdo, hermanos, que estábamos en la campaña pasada del aniversario, hermanos. Muchas rutas, hermanos, estaban pagando choferes particulares, hermanos. Y esas personas, hermanos, estaban ganando cerca de $100, hermanos, por 4 horas. Por manejar esos autobuses, hermanos, que nosotros, el pueblo de Dios, hermanos, los podemos manejar, hermanos. Hermanos, recordemos, hermanos, que Dios nos da la fuerza, Dios nos da las habilidades, y que debemos tanto a Dios, hermanos, y que lo poco o mucho lo que pudiéramos hacer nosotros, hermanos, no es nada, hermanos. No es nada para todo lo que Dios nos ha dado, hermanos. Ponémonos a pensar, hermanos, por un momento, la bendición que podemos ser, hermanos, el impacto que podemos ser en esta ciudad, hermanos, abriendo nuevas rutas, hermanos, llegando a más gente, hermanos, gozándonos, hermanos, cuando la iglesia está llena, que podamos ver, hermanos, aquellas familias transformadas, hermanos, así como un día, hermanos, el Señor llegó a nuestra vida, a nuestra familia, y la transformó, hermanos. Igual manera, hermanos, podemos ser de bendición nosotros, hermanos. Pero ¿sabe qué, hermanos? ¿Por qué muchas veces, hermanos, como cristianos, hermanos, vamos como dicen, como el cangrejo, para atrás? Porque nos hemos olvidado, hermanos. Nos hemos olvidado de nuestro Dios. Nos hemos olvidado que el Señor, hermano, es el que nos ha dado todo, hermanos. Dice aquí, hermanos, aquí en el versículo 19, 8, 19. Mas si llegares a olvidarte de Jehová, tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres a ellos, te inclinares, yo lo afirmo, dice, hoy, contra vosotros, que de cierto pereceréis. Si nos llegáramos a olvidar, hermanos, dice, si nos llegáramos a olvidar, hermanos, de quién dependemos, hermanos, si nos llegáramos a olvidar que nuestras fuerzas, hermanos, no dependen de nosotros mismos, que nuestras habilidades, nuestra sabiduría, hermanos, nuestra fuerza, hermanos, no depende, hermanos, de nosotros, sino que, hermanos, de Dios. Dios es el que nos la da, hermanos. Y en esta noche, pueblo de Dios, en esta noche Dios quiere que mantengamos eso en nuestro corazón y en nuestra mente, hermanos. Que no nos olvidemos de Él. Que no nos olvidemos, hermanos, que Él, hermano, es el que nos sacó, hermanos, de Egipto, de casa de servidumbre, hermanos. Donde un día, hermanos, éramos la burla de Satanás. Y ahora por la gracia y la pura gracia y misericordia del Señor, hermanos, ahora Él nos ha puesto en la roca que es Cristo. Él nos ha puesto cántico nuevo en nuestra boca, hermanos. Él nos ha dado bendiciones, hermanos. Pueblo de Dios, en esta noche Dios dice, no nos olvidemos de Jehová, tu Dios. No te olvides de Jehová, tu Dios. En esta noche, hermanos, yo no sé si Dios le ha hablado a su corazón, hermanos. Aquí está el altar. Usted, hermano, puede arreglar cuentas con el Señor. Y, hermanos, el Señor en esta noche, hermanos, el Señor en esta noche quiere que recordemos eso, hermanos, y que nunca se nos olvide, hermanos, que lo llevemos en nuestro corazón. Vamos a orar, hermanos.